Mi suegra creó un grupo de WhatsApp familiar para hablar mal de mí sin que yo lo supiera. Lo llamó La Familia de Verdad. Mi esposo era el administrador. Voy a intentar escribir esto de forma ordenada, aunque en mi cabeza no hay nada ordenado. Llevo 3 días sin dormir bien. Duermo en tramos de 2 horas, me despierto, miro el techo, y me vuelven a la mente las burbujas azules. 847 mensajes. Los leí todos en una noche, y ahora no puedo dejar de verlos aunque cierre los ojos. Pero voy a empezar por el principio, porque si no, nada de esto va a tener sentido. Me llamo Daniela, tengo 34 años. Llevo 6 años casada con Rodrigo. Tenemos una hija de 4 años que se llama Valentina, y que tiene los ojos de su papá y la terquedad de su abuela paterna, aunque eso lo entendí demasiado tarde. Vivimos en una ciudad mediana, en un departamento que compramos juntos, que pagamos juntos, que limpio yo casi siempre porque Rodrigo trabaja mucho, y yo trabajo medio tiempo desde casa para poder estar con Valentina. Esa fue la decisión que tomamos juntos. La decisión que yo tomé, más bien, porque era lo que tenía sentido en ese momento y porque a Rodrigo le pareció bien, y porque su mamá, Graciela, la suegra, el personaje central de todo lo que viene, me dijo en nuestra segunda conversación como familia política que una madre que trabaja a tiempo completo no puede realmente conocer a su hijo. Lo dijo con una sonrisa. Esa sonrisa que aprendí a odiar con una precisión quirúrgica a lo largo de 6 años. Graciela es el tipo de mujer que parece encantadora los primeros 15 minutos. Tiene el pelo siempre bien peinado. Usa perfume caro que no combina con sus palabras. Y sabe exactamente cuándo bajar la voz para que el insulto suene como una observación neutral. Tardé casi 1 año en entender que no me caía bien. Tardé 2 en entender que ella me detestaba. Tardé 4 en aceptar que esa situación no iba a mejorar. Y tardé 6 en descubrir la dimensión real de lo que había estado pasando. Los primeros años de matrimonio fueron como caminar sobre hielo fino. Puedes moverte, puedes avanzar, pero siempre con ese sonido de advertencia bajo los pies. Las visitas a la familia de Rodrigo eran eventos que yo preparaba mentalmente con días de anticipación. Elegía la ropa con cuidado. No demasiado arreglada porque parecía pretenciosa, no demasiado casual porque parecía que no me importaba. Cocinaba algo para llevar, y lo llevaba en el recipiente correcto, bien presentado. Llegaba a tiempo, sonreía. Participaba en las conversaciones sin acaparar. Me ofrecía a ayudar en la cocina. Me aseguraba de que Valentina estuviera limpia, peinada, bien portada, feliz. Así. Aún así, siempre había algo. Un comentario de Graciela sobre cómo yo le ponía demasiada sal a la comida, o muy poca. Una pregunta de su hermana, Consuelo, sobre si ya había pensado en tener otro hijo, dicha, con un tono que implicaba que mi negativa era un defecto de carácter. Un silencio de parte de su cuñado Marco cuando yo hablaba. Ese tipo de silencio que no es distracción, sino desprecio a pequeños pinchos. Nada que pudiera señalarse con el dedo y decir, mira, esto es abuso, todo nebuloso. Todo negable. Cuando se lo contaba a Rodrigo, él me escuchaba. Eso hay que reconocerlo. Siempre me escuchaba, pero después decía cosas como, mi mamá es así con todo el mundo, o creo que lo estás leyendo mal, o ya sabes cómo es la familia. No me decía que estaba loca, pero tampoco me decía que tenía razón. Vivía en ese espacio intermedio que, durante años, interpreté como equilibrio, y que ahora entiendo como parálisis. El primer año después de que nació Valentina fue el más difícil, no porque el bebé fuera difícil, aunque lo fue, claro, como lo son todos, sino porque Graciela encontró en la maternidad una nueva fuente inagotable de opiniones, que si la niña tenía frío, que si la leche materna era suficiente o no, que si yo la cargaba demasiado, que si no la cargaba suficiente, que si el nombre que elegimos estaba bien, pero ella hubiera preferido algo más clásico, que si el cuarto de la bebé era muy estimulante visualmente, que si mis horarios de trabajo medio tiempo iban a afectar el vínculo, todo dicho con esa voz de preocupación legítima que es la envoltura perfecta para el control. Yo le decía a Rodrigo, Ann, tu mamá me hace sentir que nada de lo que hago es suficiente, Ann. Y él decía, es que ella se preocupa mucho. Y yo pensaba, ¿por qué su preocupación siempre se expresa a mis costillas? Hubo una pelea grande. La primera de verdad, cuando Valentina tenía unos 8 meses. Fuimos a comer a casa de Graciela, un domingo. Valentina estaba cansada porque había dormido mal, y empezó a llorar en la mesa. Yo la tomé, la cargué. Empecé a mecerla. Graciela se levantó, extendió los brazos y dijo, dámela a mí. Yo sé cómo calmarla, como si yo no supiera, como si yo no fuera su madre. Yo, con una sonrisa apretada que me costó toda la energía que me quedaba ese día, dije que estaba bien, que yo la tenía, y Graciela dijo, frente a toda la mesa, frente a Consuelo y Marco, y la prima Lorena,
y el esposo de Lorena, que ni conozco bien a Anne. Es que a veces las mamás primerizas no reconocen cuando el bebé necesita a alguien con más experiencia. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. ¿An Rodrigo? No dijo nada. Yo me levanté de la mesa, me fui al baño con Valentina, la calmé ahí sola guay cuando Soli. La conversación había seguido como si nada, como si yo no hubiera estado ahí, como si la humillación hubiera sido un accidente atmosférico, algo que ocurre y luego pasa. En el carro, de regreso a casa, le dije a Rodrigo en lo que dijo: tu mamá estuvo muy mal. Y él dijo: sí, fue torpe de su parte. En torpe. Usó la palabra torpe, como si hubiera sido un tropiezo social menor, como si yo no hubiera estado a punto de llorar en ese baño mientras le cantaba bajito a mi bebé, para que ninguna de esas personas me escuchara quebrarme. Esa noche escribí en mi diario. Tengo la costumbre desde los 16 años, cuadernos físicos que guardo en una caja bajo la cama, que si las cosas seguían así, no sabía cuánto tiempo más iba a poder aguantar, sin decir algo que rompiera todo. Eso fue hace 3 años. Y aguanté, y callé, y seguí yendo a las comidas, y seguí cocinando para llevar, y seguí sonriendo con esa sonrisa que me pulí hasta volverla perfectamente opaca. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que mientras yo perfeccionaba mi sonrisa, ellos estaban construyendo un archivo. Fue Rodrigo quien me lo dijo, no con palabras, al principio. Una noche, hace como 10 días, estaba sentado en el sillón con su teléfono en la mano, y tenía una expresión que yo nunca le había visto. No era tristeza exactamente, era algo más parecido a la vergüenza mezclada con resolución. Esa cara que tiene alguien cuando ya tomó una decisión difícil y está a punto de ejecutarla. Me miró a mí, extendió el teléfono, y en la pantalla había una conversación de WhatsApp. El nombre del grupo era La Familia de Verdad. No dije nada, tomé el teléfono. Empecé a leer desde arriba, y a las 3 de la mañana, cuando terminé, no me quedaban lágrimas. Me habían terminado en algún punto alrededor del mensaje 340, que era uno de Graciela describiendo cómo yo había servido el arroz en una reunión de Navidad, y alguien, Consuelo, había respondido con 3 emojis de risa, y la frase como si nunca hubiera cocinado en su vida. Sobre el arroz que yo había cocinado, que estaba bien aunque todos comieron, sobre el que nadie dijo nada en persona. 847 mensajes en 2 años. Mi vida doméstica, convertida en contenido de entretenimiento para 7 personas. Sé que hay gente que me va a preguntar, ¿pero qué decían exactamente? Y entiendo la curiosidad. Yo misma, si estuviera leyendo esto desde afuera, querría saber. Así que voy a intentar describir lo que encontré. Pero quiero que quede claro que describir estos mensajes es como intentar describir el olor de una habitación donde algo se pudrió durante mucho tiempo. Puedes hacerlo, pero nunca es suficiente para que la otra persona entienda realmente cómo se siente estar adentro. El grupo lo creó Graciela hace exactamente 2 años y 1 mes. El primer mensaje fue una foto que alguien le tomó a Rodrigo y a mí en una reunión familiar, una foto donde yo estoy de espaldas, y el mensaje de Graciela decía simplemente bueno, aquí empezamos. Para que tengamos un espacio donde hablar con libertad, Ani Consuelo respondió, por fin, como si hubieran estado esperando ese momento, como si mi existencia hubiera sido durante años un obstáculo para su libertad de expresión. Rodrigo era el administrador del grupo. Eso fue lo primero que vi, y lo primero que me afectó físicamente. Sentí que el estómago se me desconectaba del cuerpo. Rodrigo, mi esposo, el hombre que me escucha cuando le cuento que su mamá me hace sentir mal. El hombre que duerme a mi lado, el hombre que estuvo en el cuarto cuando nació Valentina y lloró de verdad, con los hombros sacudidos, cuando la enfermera la puso sobre mi pecho. Ese hombre era el administrador de un grupo que existía para hablar mal de mí. Después, leyendo más, entendí que ser administrador no significaba que participara activamente. En 2 años, Rodrigo mandó exactamente 11 mensajes en ese grupo. La mayoría eran respuestas cortas, monosílabos o emojis neutros, o cosas como ya, o sí, lo sé. Pero también menos, y esto es lo que todavía me cuesta procesar. Nunca lo abandonó. Nunca escribió, esto está mal, o dejen de hablar así de Daniela, o simplemente no quiero ser parte de esto. Estuvo presente en silencioso, cómplice, por omisión durante 2 años. ¿Por qué no lo abandonó? Eso me lo preguntó él mismo esa noche, cuando yo terminé de leer y lo miré. Me dijo, con una voz que sonaba como alguien confesando algo que ha cargado demasiado tiempo porque tenía miedo, de mi mamá, de lo que dirían, de tener que elegir en voz alta, y luego dijo pero ya no puedo seguir sabiendo que existe y no decirte nada, por eso me lo mandó.
sin una sola palabra de explicación, solo el reenvío del historial completo. No sé si eso es valentía tardía o cobardía que se venció a sí misma. Todavía no lo sé, probablemente sea las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, los mensajes, los temas se dividían en categorías que fui identificando mientras leía, casi sin querer, como si mi cerebro necesitara organizarlos para poder sobrevivir la experiencia. Primera categoría, mi cocina. Esto fue constante, casi ritual. Cada vez que yo cocinaba algo para llevar a una reunión familiar, había una revisión post-evento en el grupo. El arroz que mencioné antes, un pastel de cumpleaños que hice para Valentina y que llevé a la celebración en casa de Graciela en Consuelo, dijo que se notaba que era de caja. Aunque no era de caja, me tomó 4 horas. Una vez llevé unas enchiladas que yo sé que quedaron bien porque Rodrigo me lo dijo, y porque vi a 3 personas repetir, y en el grupo, Graciela escribió que estaban aceptables pero muy grasosas, para hacer una comida que se supone que es para niños también. Valentina tenía 1 año y medio en ese momento y no estaba comiendo enchiladas. Segunda categoría, mi forma de vestir. Esto era más esporádico pero más cruel en su precisión. Alguien, nunca identifiqué quién, porque los comentarios de moda generalmente venían sin firma de parte de los miembros más periféricos del grupo, describió una blusa que usé en una reunión de fin de año, como ese tipo de ropa que compra la gente que quiere parecer que tiene estilo, pero no sabe bien cómo. Leí eso y estuve 5 minutos sin poder pasar al siguiente mensaje. Esa blusa me la regaló mi mamá. Me la compró en un viaje que hizo a otra ciudad porque vio que me la quedé viendo en una vitrina cuando fuimos juntas hace años. Y no me la compré porque era cara. Me la guardó durante meses para dármela en mi cumpleaños. La usé esa noche porque quería llevar algo que sintiera especial. Tercera categoría, mi maternidad. Esta fue la que más daño me hizo. No porque los comentarios fueran más violentos, aunque algunos lo eran, sino porque tocaban el lugar donde yo soy más vulnerable. Graciela tenía una opinión formada y aparentemente muy compartida sobre el hecho de que yo era demasiado ansiosa como mamá, que le transmitía mis inseguridades a Valentina, que la sobreprotegía, que cuando Valentina lloraba, yo la consentía en exceso. Consuelo agregó en un mensaje que los hijos de madres muy nerviosas tienden a tener problemas de adaptación escolar, como si estuviera citando un estudio, como si tuviera alguna autoridad para decir eso, como si esa observación no fuera simplemente un misil dirigido a lo que más me importa en el mundo. Hubo un mensaje, alrededor del número 500, que es el que más me costó. Lo mandó Graciela una noche de un martes, sin contexto previo en la conversación, como si hubiera estado pensándolo y finalmente lo hubiera escrito. A veces me pregunto si Rodrigo sería más feliz con alguien diferente, alguien más compatible con nosotros. A nadie respondió eso directamente. Lorena mandó un emoji de corazón. Consuelo escribió, ay, Marco, que casi nunca hablaba en el grupo, escribió pues, uno nunca sabe. Y luego, la conversación se fue a otro tema como si nada, como si Graciela no acabara de escribir, en texto, con su nombre encima, que consideraba que su hijo estaría mejor sin mí. Leí ese mensaje como 4 veces. Luego seguí leyendo. También había cosas más pequeñas, casi banales en su crueldad. Un comentario sobre cómo yo pronuncio ciertas palabras, que según alguien se nota que no es de aquí, aunque yo llevo 12 años viviendo en esta ciudad. Una broma sobre mi trabajo medio tiempo, que implicaba que yo básicamente no trabajaba. Una observación de Consuelo sobre que yo siempre llego a últimas 5 minutos a las reuniones, que es falso. Llego puntual casi siempre, pero que de todas formas se convirtió en un chiste recurrente en el grupo, algo que usaban para rematar otras críticas. Así es ella. Lo de llegar tarde es lo de menos. También encontré, hacia el final del historial, algo que no esperaba en una conversación sobre dinero, sobre el departamento que Rodrigo y yo compramos hace 4 años. Graciela había querido, yo no lo sabía con esta claridad, que nosotros viviéramos más cerca de ella, en el mismo fraccionamiento, en una casa que ella iba a ayudar a conseguir. Rodrigo le dijo que no, que ya habíamos encontrado el departamento que queríamos. En el grupo, después de esa conversación que debió haber tenido con Rodrigo en persona, Graciela escribió, ella lo convenció de alejarse. Eso es lo que hace ese tipo de mujeres. Ese tipo de mujeres, sin especificar cuál tipo, sin necesitar especificarlo. Y luego, 3 mensajes después, Consuelo, ¿cuánto creen que aportó ella al enganche? Porque Rodrigo no tenía ese dinero solo. A nosotros aportamos exactamente lo mismo al enganche. Eso es un hecho, Ann. Tengo los estados de cuenta, pero eso no importaba en el grupo. En el grupo, la narrativa era que yo era alguien que se había instalado en la vida de su hijo y lo estaba dirigiendo, controlando, alejando, esa versión de mí, manipuladora, calculadora.
insuficiente en todo lo doméstico pero suficientemente astuta para manejar a un hombre, era el personaje central de la familia de verdad. Y yo ni siquiera sabía que existía. Cuando terminé de leer, el teléfono marcaba las 3:17 de la mañana. Rodrigo no se había dormido. Estaba sentado en el sillón, en la oscuridad, esperando a él. Lo miré. En él me miró. Ninguno de los dos dijo nada por un momento que se sintió muy largo. Finalmente le pregunté, ¿cuándo te diste cuenta de que esto estaba mal? Y me dijo, desde el primer mensaje. Pero tuve miedo. Le pregunté, ¿por qué me lo mandas ahora? Y me dijo, porque la semana pasada, Valentina preguntó en la comida de mi mamá si la abuela quería a la mamá. Why, mi mamá di yo, claro que sí, mija, y ni yo pensé, no, ya no puedo. Estuvimos callados otro momento. Luego yo dije el domingo, hay comida en casa de tu mamá. Y él dijo, ancianillo, dije voy a ir. El domingo entre semana fue la semana más extraña de mi vida. Funcioné, fui al trabajo, recogí a Valentina, cocinamos juntas, hizo un desastre con la harina, y se lo permití porque quería ese momento normal. La di su babo. Le leí su cuento. La arropé. Hice todo lo que hago siempre, pero por dentro, en algún lugar detrás del pecho, había algo que solo puedo describir como una quietud fría, no paz, no calma. Algo más parecido a cuando el cielo se pone de un color raro antes de que llegue una tormenta muy grande. Esa inmovilidad, que no es ausencia de movimiento, sino acumulación de él. Rodrigo y yo hablamos en mucho a más de lo que habíamos hablado en meses, quizás en ecos. Hablamos de la dinámica con su familia, du su silencio, du mi silencio, de lo que cada uno había estado cargando sin decirlo. Él lloró en algún punto de esa conversación, yo no. Mis lágrimas se habían terminado la noche de los mensajes y no habían vuelto. Estaba en un estado que no reconocía bien en mí misma, una especie de claridad fría que me asustaba un poco, pero que también, lo admito, se sentía como poder. Le dije a Rodrigo lo que iba a hacer el domingo. No le pedí permiso, pero sí le expliqué, porque me parecía que se lo merecía, que iba a ir a la comida, que iba a estar amable, y que en algún momento, si la oportunidad se daba de manera natural, iba a hacer algo con lo que había leído. No le dije exactamente qué. Creo que ambos sabíamos que si lo detallaba demasiado, él intentaría disuadirme por miedo a las consecuencias, y yo no quería que nadie me disuadiera. Preparé mi selección de mensajes con cuidado, los guardé en notas en mi propio teléfono, los organicé, elegí los que eran más representativos, los que tenían más firmas, los que eran más difíciles de defender o de contextualizar. No elegí el mensaje sobre si Rodrigo sería más feliz sin mí, aunque me lo sabía de memoria. Ese lo guardé para otro momento, para una conversación diferente, más privada. Lo que llevé al domingo era para el grupo, no para el núcleo. La noche del sábado casi no dormí, pero no era la clase de insomnio ansioso que había tenido los días anteriores. Era más parecido a no poder dormir antes de un viaje importante, el cuerpo demasiado despierto, la mente recorriendo el plan, verificando detalles. El domingo llegué puntual, exactamente a la hora acordada. Mi pin bean. Me puse ropa que me gusta, no la que debería ponerme para no ofender sensibilidades ajenas. Me puse la blusa que me regaló mi mamá. Entré con Valentina de la mano, que iba contenta porque le encantan los domingos en casa de la abuela. Los niños no saben. Los niños solo ven el espacio, y los primos y el jardín. Y yo no voy a quitarle eso. Nunca fue su culpa. Graciela abrió la puerta, me dio un beso en la mejilla, sonrió, dijo, qué bueno que vinieron. Yo sonreí de vuelta, una sonrisa perfectamente construida, sin grietas. Estaban todos. Graciela, Consuelo, Marco, Lorena, el esposo de Lorena, que se llama Patricio, y que en el grupo habló, tal vez 3 veces en 2 años, pero esas 3 veces no fueron precisamente en mi defensa, y 2 primos adolescentes que llegaron más tarde, y que honestamente no tienen nada que ver con nada de esto, y a quienes no tengo ninguna intención de involucrar. La comida fue anormal, extrañamente normal. Yo participé en las conversaciones. Pregunté por el trabajo de Marco en ley, hice un comentario a Lorena sobre su cabello, porque genuinamente se lo había cortado bien. Ayudé en la cocina, como siempre. Serví la mesa, sonreí cada vez que alguien hizo un chiste en comí, hablé de Valentina con la naturalidad de siempre, y todo el tiempo, en mi teléfono, en mi bolsa, estaban los mensajes. El momento llegó de manera casi orgánica, como si el universo también hubiera estado esperando. Estábamos ya en los postres. Graciela hizo un flan, que es lo que siempre hace, porque es su plato seguro, y porque en algún punto del historial del grupo, yo había llevado un postre, y alguien había dicho que era demasiado empalagoso para ser casero, o sea que seguro era comprado. Y la conversación derivó, sin que yo lo dirigiera,
hacia el tema de las reuniones familiares. Lorena dijo algo sobre cómo le gustaba que la familia de verdad se juntara así. Usó exactamente esas palabras. La familia, de verdad, Wyola Meyer, y saqué el teléfono. Y dije en qué coincidencia que menciones eso, porque quería aprovechar para agradecerles algo. El tono era absolutamente sereno, no tenso a no dramático, conversacional, como el de alguien que va a dar un brindis. Todos me miraron. DJ, me enteré de que han tenido un espacio de comunicación entre ustedes, un grupo Ann, y la verdad es que me pareció muy bonito que se preocuparan tanto por mi Ann, así que quería agradecerles personalmente, a cada uno, por su atención. En silencio. Graciela frunció el ceño. Apenas, ese microgesto que aprendí a leer en 6 años. Dijo, oh, no sé de qué hablas, Daniela. Yo dije en claro que sí, y sonreían, y abrí el teléfono. Why empecé a leer? Empecé con Consuelo, porque fue la más constante en su creatividad crítica, y me pareció justo que fuera la primera en escucharse. Leí su comentario sobre el pastel de caja, que no era de caja. Leí su teoría sobre los hijos de madres nerviosas. Leí su pregunta sobre cuánto había aportado yo al enganche del departamento. Consuelo se puso roja de una manera que nunca le había visto. Intentó decir algo. Eso está fuera de contexto. Y yo simplemente asentí y seguí leyendo. Pasé a mar con Marco. Tenía pocos mensajes, pero los que tenía eran suficientes. Leí su pues, uno nunca sabe en respuesta a la pregunta de Graciela, sobre si Rodrigo sería más feliz con alguien diferente a Marco. No dijo nada. Se quedó mirando su plato de flan con una concentración de la que el flan no era merecedor. Lorena, era la más suave del grupo. La mayoría de sus contribuciones eran emojis y validaciones breves, pero también estaba ahí. Le leí 2 mensajes específicos donde ella había agregado comentarios sobre mi forma de interactuar con Valentina. Le leí uno donde escribió, pobrecita la niña. Ojalá tenga más de su papá que de su mamá. Lo había olvidado, supongo, o esperaba que nunca saliera, o simplemente nunca pensó que las palabras que escribimos en pantallas tienen el mismo peso que las que decimos en voz alta. Patricio, el esposo de Lorena, miró a su esposa con una cara que yo no pude leer completamente, pero que tenía algo de esto. Va a ser una conversación larga en el carro de regreso. Y finalmente, llegué a Graciela. Había guardado para ella sus mensajes más elaborados, los que requerían más tiempo y más voz, los que merecían ser escuchados por todos, con la atención completa. Empecé por el del arroz. Seguí por su teoría sobre las mujeres que alejan a los hijos de sus madres. Y terminé con el que decía Ney. A veces me pregunto si Rodrigo sería más feliz con alguien diferente, alguien más compatible con nosotros. Lo leí despacio, sin énfasis dramático, solo con claridad. Y luego, levanté la vista. Graciela tenía los ojos brillantes, no de culpa. Me pareció a más de humillación. De la humillación específica de que algo que dijiste en privado, que sentías protegido por el espacio que tú misma construiste, de repente existe en el aire de una habitación llena de personas. Ella dijo, eso fue una conversación privada. Yo dije, sí, como todas las conversaciones sobre mí, que tuvieron en ese grupo durante 2 años. Nadie dijo nada más. Yo guardé el teléfono, tomé mi vaso de agua, bebí y dije, con la misma sonrisa con la que había llegado, gracias por el flan. Graciela. Siempre queda muy bien. Me levanté. Fui a buscar a Valentina al jardín. Le dije que nos íbamos. Le puse el suéter la tomé de la mano. Saludé a todos al salir. Me fui. Antes de que llegara a casa, el grupo La Familia de Verdad había sido disuelto. Me lo dijo Rodrigo, que había visto la notificación en su teléfono, mientras esperaba en el carro. No entró a la comida. Habíamos acordado que él esperaría afuera, que esto era algo que yo necesitaba hacer sola. Me lo dijo con una voz que no tenía tono claro, que estaba en algún lugar entre el alivio y el miedo al futuro. Le dije que sí en que ya. Valentina se quedó dormida en el asiento trasero antes de que saliéramos del fraccionamiento. Tiene esa capacidad envidiable de los niños de 4 años de separarse completamente de la atención de los adultos y simplemente dormirse, como si el mundo fuera un lugar perfectamente seguro para cerrar los ojos. Yo la miré por el espejo retrovisor y pensé, ojalá siempre te quede algo de eso. Lo que pasó en los días siguientes no fue un cierre limpio. Quiero ser honesta sobre eso, porque he leído muchas historias en este tipo de foros, donde todo termina con una catarsis perfecta, y la protagonista queda redimida y empoderada, y el grupo familiar se quiebra en sus caras, y ella sale victoriosa hacia el horizonte. Mi historia no termina así, o al menos no todavía, o al menos no de forma tan ordenada. Graciela no me llamó, no me mandó un mensaje. Lo que hizo fue llamar a Rodrigo esa misma tarde, 2 veces.
Y Rodrigo no contestó ni la primera ni la segunda vez. ¿Me lo dijo Ann también? Me dijo que le mandó un mensaje de texto que decía simplemente en Rodrigo: necesito que hablemos. Él le respondió: Ann, cuando estés lista para disculparte con Daniela, hablamos. Eso fue todo. Hasta donde sé en este momento, ella no ha respondido. Consuelo le mandó un mensaje a Rodrigo también. Un mensaje largo, según me contó él, que empezaba diciendo que yo había arruinado la familia y que no era justo exponer conversaciones privadas de esa manera, y que si yo tenía problemas con ellas debía haberlo dicho en su momento. Rodrigo no le respondió nada. Marco no dijo nada. Lorena le mandó un mensaje a Rodrigo que decía que lo sentía, que ella nunca quiso que las cosas llegaran a esto, que solo quería pertenecer al grupo. Ese mensaje me lo leyó Rodrigo, y los dos nos quedamos callados un momento, porque hay algo en esa frase: solo quería pertenecer al grupo, que es al mismo tiempo una explicación y una condena, que describe perfectamente cómo funciona la crueldad en grupos. Nadie se cree el villano. Todos creen que solo están siguiendo la corriente, y la persona que recibe los golpes tiene que entender que los golpes no eran personales, que era solo una dinámica, que nadie quiso hacerle daño de verdad, pero me hicieron daño de verdad. Eso también quiero que quede escrito. No importa si ninguno de ellos se identifica como alguien que quiso hacerme daño. El daño existe independientemente de la intención. Los 847 mensajes existen. Las 2 noches que lloré en el baño porque salía de una reunión familiar sintiéndome como si fuera un error en el sistema, existen. Los años de prepararme mentalmente, antes de cada visita, de calibrar mi ropa y mi comida y mi tono y mis palabras, para intentar ser suficiente para personas que ya habían decidido que no lo era, existen. La noche que leí esos mensajes, mientras mi hija dormía en el cuarto de al lado, y sentí que el suelo debajo de mí era menos sólido de lo que había creído, eso existe. Ninguna disolución de grupo borra eso. Rodrigo y yo hemos hablado mucho, a más que nunca, y hay conversaciones difíciles que todavía estamos en el proceso de tener. No voy a pretender que 2 años de omisión se resuelven en una semana, o en un mes. El hecho de que él haya decidido reenviarme el historial es real. El hecho de que tardó 2 años en hacerlo también es real. Ambas cosas coexisten, y ninguna cancela a la otra. Estamos en ese espacio complicado donde el amor no es suficiente, pero tampoco es lo que falta, donde lo que se necesita es algo más específico y más difícil en rendición de cuentas. Claridad, tiempo. Le pregunté a Rodrigo una noche de esta semana, la pregunta que llevaba guardada desde que leí el historial: ¿tú alguna vez dijiste algo malo de mí en ese grupo Mediocre No? Me dijo que leyera sus 11 mensajes. Los leí, era verdad. Sus 11 mensajes eran silencios activos, respuestas cortas, presencia sin voz, que son su propio tipo de traición. Pero no lo que yo temía. No lo encontré escribiendo sobre mí, no lo encontré riéndose en solo callado. Siempre callado. ¿Es eso mejor? No lo sé. En el silencio ante la crueldad no es neutralidad, pero tampoco es lo mismo que la crueldad. Estoy tratando de encontrar dónde poner eso en mi cabeza, en qué cajón guardarlo, sin pretender que encaja limpiamente ninguno. Lo que sí sé es esto: me alegra haber ido ese domingo. Me alegra haber leído esos mensajes en voz alta, con calma, frente a las personas que los escribieron. No porque haya ganado algo. El vocabulario de la victoria me parece extraño para estas situaciones, sino porque durante 6 años existió una versión de mí en el imaginario de esas personas que yo no reconocía, que era un personaje que ellos habían construido para poder criticarlo. Y el domingo ese personaje tuvo que confrontarse con la persona real, con la persona que escucha lo que dicen de ella y no colapsa, con la persona que puede leer su propio nombre en 847 mensajes de desprecio y salir de ahí con Valentina de la mano y la cabeza en alto y decir que el flan quedó bien, porque el flan sí quedó bien. Hay algo que me sigue rondando, y quiero terminarlo con eso porque creo que es lo más honesto que puedo decir. Durante los días después del domingo, hubo momentos en que sentí lo que yo esperaría que fuera satisfacción o vindication, como dicen en inglés, esa palabra que en español no tiene un equivalente exacto, pero que describe el alivio específico de ser reconocida como alguien que tenía razón. Sentí eso, sí hay, pero también sentí otras cosas que no esperaba. Sentí tristeza, genuina, por la versión de esas relaciones que yo había querido que fueran. Sentí algo parecido al duelo por los años que perdí, intentando ganar el afecto de personas que ya habían decidido cómo verme. Sentí rabia, una rabia limpia y clara, sin culpa, que creo que es legítima y que no me avergüenza. Y sentí sobre todo algo que no sé cómo nombrar exactamente, una especie de compasión difícil, casi a regañadientes, por Graciela. No porque lo que hizo esté bien,
no porque merezca que yo le facilite las cosas, sino porque entiendo, aunque me cueste decirlo, que una mujer que necesita crear un grupo secreto para sentir que tiene poder sobre la vida de su nuera, es también alguien que vive con un miedo que yo no alcanzo a ver completamente. Miedo a perder a su hijo, miedo a la irrelevancia, miedo a que la familia que ella construyó se reorganice de maneras que no puede controlar. No le quita responsabilidad, pero le da una tercera dimensión que hace más difícil el odio puro y simple. El odio puro y simple es más cómodo. Lo sé, pero no es lo que tengo. Lo que tengo es esto, una historia que escribí en una noche para procesar lo que no cabe en conversaciones. Un esposo que está haciendo el trabajo difícil de revisar lo que le enseñaron sobre lealtad y silencio. Una hija que mañana va a despertar y pedirme que le ponga su caricatura favorita y no sabe que su mamá estuvo en guerra durante 2 años sin saberlo. Un departamento que es mío que pegue medias, que decoré con decisiones propias, y 847 mensajes que siguen en mi teléfono, guardados, no porque los necesite para el dolor, sino porque me recuerdan que lo que sentí durante 6 años no era paranoia, ni hipersensibilidad, ni inseguridad, era percepción. Yo tenía razón. No sabrá todo. No siempre, pero sobre esto sí, había algo ahí. Lo sentí antes de saber lo que era. Y eso, saber que mi instinto funcionaba, que mi cuerpo estaba leyendo algo real aunque mi mente todavía no tuviera la evidencia, es quizás lo más extraño de todo esto. No la venganza, no la reunión del domingo, no los mensajes leídos en voz alta frente a 7 personas con el flan enfriándose en sus platos. Lo más difícil de procesar es que durante 6 años supe que algo estaba mal. Y la mitad de ese tiempo lo convencí de que no era cierto. Nunca más. Daniel actualizo si hay novedades. Rodrigo sabe que publiqué esto y está de acuerdo. Graciela no sabe que existe este post y no voy a ser yo quien se lo diga. Si alguien de su familia lo encuentra, hola, el flan sí estaba rico.